Estamos en la grata compañía del doctor Víctor García Toma, creo ya es por todos conocido, constitucionalista, con larguísima experiencia al respecto para conversar de lo que supuestamente se iba a debatir el día de hoy, el tema de la demanda competencial presentada por el Congreso de la República versus el Ejecutivo y que en teoría debería dirimir si estamos viviendo o no una dictadura. Doctor, muy buenos días. Fili, gusto en saludarlo, buenos días. La primera parte quiero que me le explique. ¿Es normal que presentada una demanda de cualquier índole se fije fecha y hora para una ponencia, una exposición? Eso creo que sí y eso ya ha pasado. Pero es normal que sea público la transmisión del debate entre las partes. ¿Eso ha pasado antes? Ese hecho es inédito. Aparentemente para algunos sería un signo de transparencia, pero en la práctica va a resultar pernicioso por varias razones. En primer lugar, desde el momento en que aparece una cámara, los interlocutores van a preocuparse en estar bien peinados, que la corbata esté muy bien ajustada, voy a tomar una postura televisiva, voy a modular la voz y voy a enmascarar mi pensamiento porque tengo que comportarme de acuerdo a lo políticamente correcto. En consecuencia, ese debate público no permite que se expresen los puntos de vista en los términos que un consejo, un directorio merece. Además, se va a tener que utilizar un lenguaje melifluo, ¿no? Ya no vamos a hablar de Philip o de Víctor, sino el señor tal, el doctor tal, ¿no? Entonces creo que no le hace bien al tribunal por lo siguiente. Lo que importa es que la resolución sea debatida y votada y que esa resolución presente los argumentos de la mayoría y de la minoría de manera consistente a efectos de saber cuáles fueron las razones por las cuales se votó a favor o en contra. Eso es lo importante. A ver, esa es una cara de la moneda. Yo me pongo a pensar en la otra, ¿no? Vamos a ver un resumen, evidentemente, del tema de la ponencia del señor Ramos, pero yo me pongo a pensar, un abogado de un prestigio inmenso, como todos los que están ahí. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, todos tienen un prestigio inmenso, tienen larga edad. También es un papelón si públicamente, frente a sus propios colegas y frente a sus propios alumnos. ¿Cuántos alumnos ha tenido usted en su vida? ¿Usted tiene un cálculo de la cantidad de gente que han pasado en sus aulas? Bueno, son 38 años, póngale usted 6 salones de 40 o 50 alumnos, es bastante. Está hablando de miles de personas a las cuales usted le ha dado una manera de pensar. Por dar un solo ejemplo, vamos a ver el video, la separación de poderes, o sea, el principio básico del Estado, la separación clásica del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, el Estado tripartito, cada uno tiene sus competencias. Eso es algo que es tan básico, pero tan elemental que lo sabe cualquier alumno. ¿Cómo podría ser, no es cierto, un Víctor García Toma, un Ferrero, un Sardón, el que usted quiera, para decir, por dar un ejemplo, que el presidente del Poder Legislativo puede abocarse a cualquier tema de interés público? Lo argumentará. Pero el presidente del Poder Judicial no puede abocarse a cualquier tema de interés público, tiene que ser algo que se le pregunta. Y así sucesivamente, en el caso del presidente de la República, es el presidente del Poder Ejecutivo, él no puede hacer cualquier cosa de interés público. Fíjese, Fili, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Un supuesto conflicto de competencias sobre la base de un menoscabo de funciones. Se sostiene y con razón que el Poder Ejecutivo tiene facultades y atribuciones para presentar iniciativas legislativas que estén vinculadas con políticas públicas y sobre eso puede hacer una cuestión de confianza. Pero lo que no puede hacer en el ejercicio de esa función es entrometerse en las competencias del Parlamento, que tiene facultades exclusivas y excluyentes en lo que se refiere al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que no puede decirle al el Poder Ejecutivo es, oye, un momentito, ese concurso que estás llevando a cabo me lo paras ahorita, porque me tienes que aprobar esta ley y si no me la apruebas, te disuelvo. Ya. Esa es la primera pregunta que tiene que resolver. Por eso, la pero demanda. cuando uno habla de demanda competencial, lo primero es, ¿te compete hablar de la tasa? Exactamente. ¿Te compete hablar del celular? Y si te compete hablar del celular, si no te dan la razón, puedes disolver, porque la tasa o el celular puede ser la designación de los magistrados del TC, que ya tiene una forma constitucional,
podrían decir la designación del defensor o la designación del contralor o la designación del superintendente de banca o la designación de los directores del BCR. A futuro, estoy hablando a futuro, ya no estoy hablando si te gusta o no te gusta el Parlamento, que es algo bien complejo, ¿no es cierto? Que el Parlamento lo ataca. El día de mañana otro presidente dice, yo quiero disolver el Congreso, voy a atacar al BCR. Y digo, ¿está mal el BCR o está mal cómo eligieron al Contralor? Y podría disolver el Congreso por eso, porque también es un asunto de interés público, pese a que no le compete a él elegir al Contralor. Y esa expresión interés público, Philip, es una expresión indeterminada, vaga, imprecisa, que tiene que ser expresada y manifestada en cada vez que es invocada. Porque, ¿qué cosa es el interés público? ¿No es cierto? Eso tendría que en la ponencia haberse señalado qué supuestos hacen que ese tema eventualmente sea un tema de interés público. A ver, usted hablaba de un lenguaje melifluo. Usted es una persona muy comedida, usted es una persona muy académica, pero ha sido profesor mío, y lo digo con mucho orgullo y con un gran recuerdo, el doctor José Santos Quiquisola, que cuando te ponía cara a cara, te paraba en la clase y te hacía debatir con él. Claro. A veces te paraba al frente, y cuando uno comenzaba a decir cosas inconsistentes o lentas, el tipo te decía frente a toda la clase, usted está hablando babas y el que habla babas es un baboso. No me hable babosadas, explícame por qué esto es un delito. Entonces, cuando estoy siendo un poco duro, pero en el debate, ¿no es cierto? Cuando los señores digan algo, yo no sé si se van a poder interrumpir, no sé cuál la mecánica del debate, porque acá hay otro tema. Es ABC del derecho, pero muy ABC, así como la división de poderes, el que un presidente, para firmar un decreto supremo, tiene que tener el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo del ministro del sector, junto con el presidente del Consejo de Ministros. El presidente ha disuelto el Parlamento solamente con la firma de Vicente Ceballos, que no tenía consejo, o sea, que no tenía Consejo de Ministros. Solamente ese acto jurídico debería ser anulado. ¿Y qué implica la nulidad de un acto jurídico? Que nunca existió. Así es. Usted ha dado en el clavo, Philip, uno de los argumentos más débiles del proyecto es ese, por lo siguiente. Primero, que el proyecto reconoce que el acto de disolución requiere del voto, del refrendo de todos los ministros. Sin embargo, justifica que no exista un voto aprobatorio de un Consejo de Ministros, señalando la tesis de que como estaba a portas una solicitud de vacancia presidencial, era probable que el presidente Vizcarra no tuviera el tiempo suficiente para nombrar un nuevo gabinete. El problema no está con el nuevo gabinete, el problema está con el antiguo gabinete, que es el que presenta la cuestión de confianza y que se mantiene en sus cargos y ejerce sus competencias y asume todas las responsabilidades, incluyendo la de autorizar o no al presidente la disolución, hasta que no sea reemplazado por el nuevo. En consecuencia, si había un Consejo de Ministros en actividades, ese era el del de Solar. Y ese era el que tenía que refrendar el acto. Aparentemente hubo una sesión de Consejo de Ministros y Vizcarra no obtuvo esa anuencia. Ya, pero ese es el problema, pues. Vamos a ver el resumen, pero hay cosas... O sea, yo no he terminado derecho, pues, doctor, pero tan ignorante no soy. Lo que está pasando acá es algo inédito en la historia del derecho peruano y mundial. Son tal la cantidad de cosas burdas y hechas con los pies, para hablar en términos coloquiales, porque para que el Consejo de Ministros haya determinado que sí o que no, hay un acta del Consejo de Ministros. Ahí está lo que dijo Del Solar, lo que dijo Castillo, lo que dijo Popolicio, lo que dijo Vicente Ceballos, lo que dijo el presidente, y está puesto por escrito y la grabación, en donde si supuestamente el señor Del Solar renuncia, la renuncia tiene que ser expresa, porque el presidente no puede interpretar fácticamente que le renunció Del Solar, porque si no le renuncia Del Solar, que además para hacer efectiva la renuncia la tienes que publicar y al siguiente día de la publicación recién nos quedamos sin Consejo de Ministros, y en ese vacío del poder tendría que haber ido a buscar a Vicente Ceballos, hacerlo juramentar y de inmediato hacer juramentar a los ministros para que los ministros firmen la disolución del Congreso. Y eso tendría que haber sido, presumo, el día domingo, donde recién los señores juramentaron. Nada de eso ha pasado. Todo está hecho de manera absolutamente atroz. Ya para no hablar de suponer que no te dieron la confianza, cuando sí te la dieron. Pero además de eso,
el presidente Vizcarra utiliza la expresión denegación fáctica. Y cuando vamos a la ponencia ya no se utiliza esa expresión. Se dice que materialmente, en realidad en los hechos, el Parlamento se lo habría denegado. Pero no se describen cómo fueron los hechos. Un día antes del 31 de septiembre se reúne el Consejo Directivo y aprueba llevar a cabo la sesión de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional con agenda única. En el marco de esa sesión con agenda única y dentro de los sucesos que todos conocemos, aparece el señor de Solar y presenta su cuestión de confianza. Se retira y continúa la sesión para la cual había sido convocada, que era la selección y nombramiento. Pero además se mete por la pata de los caballos porque es. Al ser un poder autónomo y para recibirte, los señores te dan día, fecha y hora. O sea, por mucho que tú quieras presentar lo que tú quieras, tienes que preguntar. Y lo que hizo del Solar, y ahí fue un error de Olaechea, es yo me meto a la mala. Pero es un momentito, lo citamos para la tarde de mañana o de pasado mañana, no hay ningún problema, gracias, lo citas. Y tú comenzabas a votar por el tribuno 1, 2, 3, 4, 5, los que tenías que votar. Pero eso también fue mal hecho, porque Salvador Solar se metió teatralmente. Es un actor, digamos las cosas, desde el punto de vista político y desde el punto de vista real. Él es un actor. Y se metió, se le dieron el sitio y todo. Pero todo eso, el señor Olaechea le pudo haber dicho, señor de Solar, usted no es recibido en este momento. Es recibido usted el día de pasado mañana. Así es. Y ya está. Así es. O sea, fue un acto de prepotencia. El error inmenso, ¿no es cierto?, de Olaechea es que confió en la bonomía del Solar. Y lo cierto y lo real es que la cuestión de confianza fue votada y fue aprobada. Y sobre esa consideración tendría que existir un contraargumento para señalar que esa situación o no existió o es inválida. Pero las dos cosas sucedieron. Existió y esa decisión es válida. A ver, fácticamente yo le estoy dando la tasa, la gente dirá, sí se está dando, pero ¿se le estoy dando o se le estoy ofreciendo? ¿Usted la puede tomar o no la puede tomar? ¿El asa la tengo yo o no la tengo yo? Fácticamente le doy la tasa y me retiro. Ya le di la tasa. ¿Cómo usted va a probar en la vía de los hechos? Ya no estoy hablando del acto jurídico, de venta, de permuta o de comodato de la tasa. ¿Le di o no le di la tasa? ¿Cómo usted puede probar frente a todo el público que nos está viendo que no se le ha dado? Fácticamente se le ha dado. Pongamos el mismo ejemplo en relación al voto de investidura, que es homólogo a la cuestión de confianza. Se presenta un nuevo gabinete, le presenta al país un nuevo plan de gobierno y en el debate, en la discusión, las distintas bancadas dicen que el proyecto es muy malo, que es una estupidez, que no vale la pena, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a discutir. Pero al final, finalmente, después del debate, le aprueban el voto de investidura. Y entonces el Ejecutivo dice, no, me han aprobado el voto de investidura, pero en realidad no me lo han dado. Porque si yo analizo el debate, en el debate me han dicho que es muy malo, que es torpe. Entonces, eso ya es muy subjetivo y es traicionar el concepto de lo que es lo real. Lo real es que hubo la votación y hubo una aprobación. Vamos a ver el resumen de Combaters por Willax repito, esto es lo que argumenta el señor Ramos, que es el ponente. Después, en teoría, y ahorita le voy a preguntar por la mecánica del debate, todos los demás podrán argumentar en contra. Veamos la nota de Combaters por Willax, son 8:26. Parece que el presidente Vizcarra, con respecto al cierre del Congreso, ha salido con su gusto. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. El Tribunal Constitucional ha pateado para el próximo martes 14 el debate de la propuesta del magistrado Carlos Ramos, donde asegura que el cierre del Parlamento fue legal. El Tribunal Constitucional ha resuelto declarar infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente. ¿Pero cuáles son los argumentos de Ramos? La ponencia ya es pública y tiene 79 páginas. Lo primero que el magistrado asegura es que el proyecto de ley dado por el Ejecutivo para cambiar la forma de elección de los miembros del TC no es inconstitucional, debido a que es de interés nacional.
Este tribunal considera que la presentación de un proyecto de ley relacionado con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se encuentra dentro del ámbito de las competencias del Poder Ejecutivo, por tratarse de un asunto de interés nacional. Según Ramos, en la elección de los miembros del TC, el Congreso dio la confianza al Ejecutivo, pero no la hizo efectiva al no suspender dicha elección. Eso demostró que no tenía intención de cumplir con el pedido. Era evidente que las circunstancias ameritaban que dicho asunto fuera resuelto primero. De este modo, al continuar con el procedimiento de elección de magistrados, el Congreso de la República demostró que no tenía intención de cumplir con lo solicitado por el presidente del Consejo de Ministros. En este punto, pone en contexto la sesión del Pleno del 30 de septiembre, donde el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que de continuar con la votación, daría por negada la confianza. Hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Ramos concluye este tema mencionando que el proyecto estaba dentro del ámbito de las elecciones del Ejecutivo y no significa una lesión a la Constitución. Por ende, da por válida la cuestión de confianza. Lo siguiente en analizar es el punto central del debate, la dichosa negación fáctica, que fue argumento del presidente Vizcarra para disolver el Congreso. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Aquí Ramos argumenta que el 30 de septiembre los congresistas decidieron continuar con la votación de los magistrados del TC y dejaron para después el debate de lo planteado por Del Solar. La propuesta añade que la disolución se dio cuando Vizcarra dio su mensaje a la nación, no cuando fue publicado el decreto en el Diario Oficial del Peruano. A esto le suma que exigir que el presidente juramente un gabinete antes de la disolución podría llevar a la imposibilidad fáctica de realizarla posteriormente. Por todo lo expuesto, el magistrado concluye: el Poder Ejecutivo no ha obrado de una forma contraria a la Constitución por el presente caso. Disolver constitucionalmente el Congreso. La próxima semana, Ramos será encargado de exponer su propuesta frente a los otros magistrados del Tribunal Constitucional. El debate será público. Se espera que el TC dé su fallo antes de las elecciones congresales de este 26 de enero. Las fuentes de esta institución aseguran que los argumentos de Ramos tendrían el respaldo de la presidenta del TC, María Elena Ledesma, Eloy Espinosa y Manuel Miranda. En contra estarían Ernesto Blume, José Luis Sardó y Augusto Ferrero. A ver, vamos a ir a una pausa porque me quedan varias preguntas al profesor de Derecho Constitucional. ¿Cómo va a ser la mecánica del debate? Uno expone 5 minutos, hay réplicas, hay dúplicas, porque son ¿cuántos tribunos? Son 7. 7, y los 7 tendrán que hablar, no solamente Ramos. Por dar un ejemplo, ya pueden llamar a un testigo. Por dar otro ejemplo, pueden pedir que traigan el acta del Consejo de Ministros, tráigame la transcripción del audio y quiero escuchar el audio, tráigame a Del Solar. Se puede hacer eso como si fuera un juzgado, es un juicio. ¿Cuál va a ser la mecánica del debate en donde van a haber 7 personas? La moderadora, ¿quién ser? Marianela Ledesma. Van a poderse actuar pruebas, se va a poder convocar a testigos. ¿Cuántos días, cuántas horas va a durar esto? Philip, permítame antes de responder esa pregunta, dejar constancia de algo. Esa ponencia que no resuelve los problemas centrales de si hubo o no hubo invasión de competencias del Ejecutivo hacia atribuciones del Legislativo, que no esclarece el concepto de negación fáctica, que no resuelve el problema de la falta de refrendo ministerial, que acude a la expresión interés público para justificar la intromisión de las competencias de un ente sobre otro, lo que genera es que, y que además habla de excepciones, genera para el futuro la posibilidad de que aparezca otro individuo, otra persona, ¿no es cierto?, que se zurre en el Congreso y que nuevamente vuelva a convertir al país en un páramo de inconstitucionalidad. Que quiera cambiar
la mecánica de defensor del pueblo, que el señor quiera cambiar cómo se elige al Contralor, a los miembros del BCR o al superintendente de Banca y Seguros, y presenta 4 proyectos de ley que él considera vitales para la administración de su gobierno, y me cambia las 4 y te llena 4 cuestiones de confianza al hilo, arrodilla y empuja al Parlamento, y vamos a tener dictadores constitucionales, porque va a decir, ¿sabes qué? Me han dicho que sí. Por eso es que creo yo que esta es una oportunidad histórica para que valga la pena haber estudiado Derecho, porque si acá se hace esto con la pata de los caballos, se puede dar un documento mediante el cual vamos a implantar el reinado en el Perú. Va a haber rey, porque además ese rey puede cambiar la Constitución para poder gobernar, es decir, yo me quiero reelegir, porque es de interés público la reelección, y el otro se equivocó y yo lo estoy haciendo bien, quiero continuar. Entonces, por eso le digo, ¿cuál va a ser la mecánica y si esto de verdad es un juicio para saber qué cosa puede pasar o no? Correcto. Citado el colegiado para debatir el proyecto de ley, el proyecto de sentencia presentado por el doctor Ramos, el primero que tendrá derecho a hacer uso de la palabra es el ponente. Y para ello no tiene en principio un tiempo, ¿no? Digamos, tiene libertad para ello. Y luego la presidenta del tribunal invitará, ya sea por antigüedad o a solicitud del interesado, para que se formulen las observaciones, dudas, ¿no? Se solicita la inclusión de sugerencias y se establece allí un diálogo o un debate que puede llevar a 3 determinaciones. La primera es que se apruebe la ponencia. La segunda es que se apruebe la parte resolutiva, pero se señale que siendo tan débil la argumentación, se requiere, digamos, rehacerla para que guarde un grado de mayor coherencia y armonía con la Constitución. Y la tercera posibilidad es que esa ponencia sea desestimada y se nombre a un nuevo ponente. ¿Es posible invitar a terceros? Sí, se puede invitar a peritos. ¿Es posible pedir documentación? Es posible pedirle la documentación. Por dar un ejemplo, el acta de Consejo de Ministros y la transcripción del audio y el audio mismo. Podría hacerse y además sería muy útil, porque se podría determinar si el Consejo de Ministros del doctor del Solar estaba o no estaba en funciones en el momento del Solar cuando va y dice el speech que acabamos de escuchar en el Parlamento, dice, y que se suspende este trámite. O sea, su solicitud implica la suspensión de una ley de boca. Es decir, dejen de hacer esto como lo están haciendo y suspéndalo porque yo he pedido que se cambie a otra manera. Eso en sí es un legicidio, porque además no tiene orden lógico. Tú no puedes suspender, ¿no es cierto?, ningún acto jurídico sin una razón, no lo puedes suspender. Deja de hacerlo. Para eso están las acciones vamos a decir, de garantías constitucionales, la acción de amparo, el habeas corpus, suspende mi prisión, suspende los efectos de eso, para eso están las cautelares, pero tú no de boca no puedes decir, suspende esto, pero además, ahí está el tema de la nulidad del acto jurídico. Si no hay Consejo de Ministros renunciante, y si no está el acta con fecha cierta y el audio con fecha cierta, de repente Salvador Solar seguía siendo premier cuando al presidente se le ocurre juramentar al otro y disolver, y ese señor Ceballos, la verdad es que el acto jurídico de su nombramiento es nulo porque no había renunciado el otro, y es además imposible que en un solo día, en la legislación peruana es un imposible jurídico que hayan 2 presidentes del Consejo de Ministros. En la tarde, en la mañana Salvador Solar y en la tarde el otro, porque para que haya otro tiene que pasar un día. O sea, hay una cantidad de cosas que no son viables de explicar, pero lógicamente, ya no digo jurídicamente. Mientras la dimisión del Consejo de Ministros no esté formalizada con una resolución en el Diario Oficial del Peruano y haya sido sustituido por otro Consejo de Ministros, los miembros del Consejo de Ministros anterior mantienen el ejercicio de sus funciones porque el país no puede quedarse sin autoridades, aun cuando esto sea por algunas horas. Porque ¿quién era el ministro del Interior? Que daba órdenes. En el Ministerio del Interior, porque nosotros vemos que cuando jura Vicente Ceballos, estaba Vicente Ceballos en una habitación con el crucifijo y había una serie de ministros, ¿no? Estaba la señora Flor Pablo, estaba la señora Zulema Tomás, estaba el propio Vicente Ceballos juramentando, estaba el general Morán. ¿En condición de qué estaban? ¿De ministros? O de invitados. O de invitados. Si habían renunciado,
estaban mirando, invitados, en fin, vale igual que el sobrino Vicente Ceballos. Y algunos de ellos se ratifican, otros se van. Entonces, lo que le quiero decir, doctor, que esta es una circunstancia realmente histórica para que todas las facultades de Derecho del Perú le exijan a sus alumnos ver esto y tomar nota, todos los profesores de Derecho Constitucional, los decanos de las facultades, para que los mismos chicos vean en vivo, y esto va a ser televisado, y asumo que va a durar horas de horas, y puede durar hasta días, las argumentaciones de cara al futuro. Más que los ternos elegantes y los peinados muy lucidos, lo importante es que, como usted bien ha dicho, Philip, exista un debate intenso y de cara a que exista una sentencia que ponga límites, que establezca cotos, que precise conceptos e instituciones para que esta situación no se vuelva a repetir. Y en el caso de que sea necesario aplicar el artículo 134, no haya ninguna duda hasta dónde llegan las competencias del presidente de la República sobre esa materia. Ya, pero también hay gente que me dice que ya no... A mí me parece una barbaridad, pero simplemente digo que la gente que argumente es que ya no se pueden parar las elecciones porque ya se convocó a las elecciones. Yo creo que el doctor Blume tendría que haber puesto la testosterona encima de la mesa, además del terno muy lindo, que todos los tienen muy bacán. Simplemente un momentito. Nosotros no podemos seguir dirimiendo pues habeas corpus y acciones de amparo y de inconstitucionalidad cuando probablemente sea violar la Constitución. Como ellos no pueden emitir un pronunciamiento, salvo que se lo pregunten, una vez presentada la demanda competencial, ellos sí han podido admitir de inmediato y comenzar a sesionar de inmediato, o de todas maneras tenía que pasar todo este tiempo que ha pasado desde la presentación hasta el día, no sé, qué pasa el día martes, veintitantos. ¿Se pudo haber hecho algo más célere? Sí, efectivamente, ha habido un tiempo laxo, sin que esto signifique, vuelvo a repetir, desconocer los precedentes del Tribunal Constitucional en el sentido de que sus decisiones no interrumpen el cronograma electoral, pero sí se pudo llevar a cabo un proceso más célere, sobre todo para no mantener al país en una situación de incertidumbre o zozobra y seguir debatiendo sobre si lo que se hizo fue regular o irregular, ¿no? Entonces sí creo que haya faltado una mayor celeridad. Por otro lado, también hay gente que dice, se puede ir para adelante con las elecciones, pero se puede dejar la salvedad que el señor presidente de la República y sus atláteres cometieron infracción constitucional, sea delito, porque una infracción constitucional al nivel presidencial y ministerial termina siendo delito. Entonces, podría terminar esto en que, ok, vamos con las elecciones, pero que quede claro, y tiene que quedar claro, que se cometió infracción constitucional y la cometió Salvador del Solar, Popolicio, todos los ministros, o si la convirtió del Solar, el presidente, el señor Vicente Ceballos, o si el ministro de Justicia, en ese momento era Vicente Ceballos, le termina dando al nuevo ministro de Justicia algo que al convalidarlo al lunes siguiente se comete en delito. Esto es algo complejísimo que se me hace que puede durar semanas el debate, ¿o estoy exagerando? La sentencia tiene que resolver 4 puntos. Primero, ¿hubo o no hubo invasión de competencias del Parlamento que eran exclusivas y excluyentes en relación al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Existe o no existe la denominada denegación tácita? En tercer lugar, ¿se requería o no se requería refrendación del Consejo de Ministros? Disculpe usted, doctor. Denegación fáctica, porque en último caso, si tendrían que haber utilizado un término, era denegación tácita, sí. Pero utilizan denegación fáctica. Y denegar un hecho es que nunca sucedió. No, claro, exactamente. Entonces, hasta en eso, por eso es que ya no lo mencionan. Así es. Pero no puede escabullir, porque esa fue la expresión que utilizó el presidente. Y por último, como usted bien ha dicho, es si la disolución fue constitucional o no. En el caso de que se consignara de que no fue constitucional, el presidente queda adscrito a los alcances del artículo 117 de la Constitución, que señala que puede ser imputado, en este caso mediante juicio político, por infracción a la Constitución, por haber disuelto el Congreso de manera contraria, de manera opuesta, en contradicción con el mandato ¿Solo constitucional. él? En este caso también sería ¿Ceballos? Ceballos. ¿Y del Solar? Ellos no firmaron. Sí, está bien, pero si del Solar no había renunciado.
Pero no firmaron, no se hicieron responsables. No, pero es un momentito. Pero cuando tú, me estoy poniendo en algo que la verdad es que no tengo cómo probar porque no tenemos el hecho cierto. Si Del Solar no había renunciado a las 4 de la tarde, no había renunciado, y no había renunciado a las 9, él se ha puesto a mirar por televisión a las 4, que ha juramentado otro señor en su cargo, y no ha dicho nada. En eso comparto con usted. Los miembros del gabinete saliente en ese momento tendrían que fijar claramente cuál fue su posición sobre esta materia. ¿Apoyaron o no apoyaron esta decisión? ¿Qué sucedió en ese Consejo de Ministros? ¿Quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? Y finalmente, algo que de manera implícita sabemos es que no hubo una decisión favorable al presidente. Bueno, si no lo hubo... ha dicho Vicente Ceballos en Canal N, que le es tan afín a sus requerimientos, lo dijo. Y eso también puede ser llevado como prueba en juicio, porque usted públicamente declaró que el señor Del Solar no estaba de acuerdo. Y al día siguiente, Del Solar ya de civil, va donde Vicente Ceballos, a la PCM, y dice, el presidente ha demostrado que con voluntad se hacen las cosas, voluntad, porque quiero. ¿Qué cosa es el dictador? Un tipo pues voluntarioso, o sea, yo quiero hacer otra cosa y lo hago. Y dice, estamos jugando con fuego, o sea, que él es perfectamente consciente de lo que ha pasado, puede ser ilegal. En estos casos no basta la voluntad, lo que se requiere es que vaya acompañado de la legalidad, que es justamente el elemento que le falta a esa disolución, el amparo jurídico para haber llevado al Perú a esa situación. No hubo respaldo jurídico a esa decisión. A ver, es algo que nos pasa a nosotros muchas veces, a los que estamos de este lado del escritorio, de este lado de la bodega, que comenzamos a conversar con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos conversado nosotros en vivo y por teléfono y personalmente, digo nosotros, toda la comunidad comunicacional, y el 99% de los abogados especialistas en derecho constitucional, decanos de facultades, gente de Sufuste, de Urbiola, todos dicen que esto ha sido ilegal. Con todo respeto personal, señor Landa, el otro señor, o sea, el propio defensor del pueblo ha dicho que esto ha sido un golpe. La señora Portocarrero, en la asociación de decanos de los colegios de abogados de todo el Perú. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Qué ha pasado, doctor García Toma, con el derecho en el Perú? Voy a poner un ejemplo medio tirado de los pelos, pero quiero que me sepa entender. No sé quién dijo, ¿no? ¿Dónde estaba Dios durante el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial? La pregunta, digo yo, ¿dónde estaba el derecho en el Perú cuando ha pasado todo esto? ¿No pudo haber hecho más la abogacía en el Perú para frenar esto? Lo que sucede es que muy hábilmente, como sucedió también durante el periodo fujimorista, el Poder Ejecutivo fue, y con la gran ayuda del propio Parlamento, generando un clima de inadversión, un clima de hostilidad hacia el Parlamento. Entonces, cuando se toma esa decisión, la gente común y corriente no piensa si el acto es constitucional o no es constitucional, sino la gente lo que piensa, qué bien se fue Becerril, qué bien que se fue tal o cual otro. Y esa no es la discusión. La discusión central es que como vivimos dentro de un marco institucional, los operadores del poder solo pueden manejarse dentro de los marcos que las competencias, que la Constitución les señala. Y en este caso, aquí ha habido un abuso en el ejercicio de las competencias del Poder Ejecutivo para la implementación y ejercicio de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces hay allí una discusión entre lo que es lo jurídico y, entre comillas, lo popular. Ya, pero recordando, porque hay mucha gente joven que no lo sabe, cuando pasa lo que pasa con Fujimori, dentro de las medidas que toma Fujimori, pero porque fue un golpe con tanques en la calle, en todas las calles, este ha sido un golpe con tanquetas alrededor del Parlamento, porque ha ido el Ministerio de Interior y ha acercado al Parlamento para impedirte entrar, ¿no es cierto? Y con policía. La vez pasada fue con militares, pero tomaron la casa de Felipe Osterling, presidente del Congreso, la casa de Bobby Ramírez de Villar, presidente de la Cámara de Diputados, con fusiles, no los dejan salir de su casa
Y cuando va el doctor Raúl Ferrero, o sea, el hermano del doctor Ferrero, que es ahora tribuno constitucional, que en ese momento era decano del Colegio de Abogados de Lima, lo agarran a palazos en Santa Cruz. Entonces, lo que quiero decir es que esa época fue mucho más viril, mucho más activo, y hubo cantidad de gente que salía en calles y plazas y en medios de comunicación diciendo esto es un golpe, esto es un golpe, esto es un golpe. ¿En qué se aparecen y en qué se diferencian las dos situaciones? La primera es que en ambas circunstancias la decisión adoptada por el gobernante de turno fue calificada como popular. Lo segundo, que es clara y manifiesta la ruptura del Estado de Derecho. La diferencia está que en el primer caso, en el 5 de abril, hubo cierta necesidad de hacer uso de la fuerza pública. En el caso de Vizcarra no lo hubo porque todo esto transcurrió desde el punto de vista fáctico de manera pacífica, aunque desde el punto de vista jurídico con una gran violación a la Constitución. Ahora, si se abre la posibilidad, que tendría que ser de manera evidentemente amplia, clara y concreta, de que el presidente haya cometido una infracción constitucional, ¿quién lo va a juzgar? ¿El próximo Parlamento, el del 2021 o este? No, el que viene. Este que viene. Este que viene. Y ahí este que viene podría decir, un momentito, nosotros estamos acá porque se disolvió, pero usted lo hizo mal. ¿Cuál sería el procedimiento? Hay una acusación constitucional por infracción al artículo 117 que conlleva eventualmente a la destitución y a la inhabilitación política, que va de 1 a 10 años. Ya, pero ¿y Un día a 10 años. Ya, si eso se presenta, él va a decir, Parlamento obstruccionista, el desgraciado de Mulder, la loca de la Bartra, la loca de la Marta, el loco de tal. Entonces, el presidente va a poder volver a argumentar que lo quieren obstruir, porque así como una vacancia para con PPK, esta moción de acusación constitucional implicaría la vacancia presidencial. Sería más grave que en el caso anterior porque la Constitución señala que en el último año no se puede disolver el Congreso. O sea, lo dice expresamente. Entonces, por eso, o sea, si este Congreso lo hace, tendría que hacer en los próximos meses inmediatos. Inmediatos, Sí. ¿no? Pues porque la convocatoria de elecciones se da en diciembre de este año, ahorita este año. Las elecciones en sí se dan más o menos el 19 de abril. Hasta julio tendría. Del 2000. O sea, tendría que hacerlo esto hasta julio, porque el nuevo presidente entra el 28 de julio. Entonces, todo esto se tendría que hacer y esto no se hace un día para otro. Pero a la hora que se comience a hacer esto en el nuevo Congreso, porque alguien lo va a intentar, si es, repito, que el tribunal deja abierta esa puerta, Así es. se va a generar un clima de inestabilidad y de vientos de guerra entre Congreso y Ejecutivo, porque habrá gente que va a decir, se quieren bochar al presidente, quieren vacar al presidente, porque el nuevo presidente de la República tendría que ser ese presidente del Congreso. Claro. Está en funciones la segunda vicepresidenta. Pero tiene usted razón, Félix, de que esa situación podría generar una inestabilidad política y hay que pensar en la gobernabilidad. Por eso es que la sentencia del Tribunal Constitucional tiene que mirar el futuro, ya no, sin descuidar, por supuesto, el pasado ni el presente, pero tiene que mirar el futuro generando los candados que hagan, digamos, que den la seguridad de que una situación como esta no se va a producir. Y si hubiese la necesidad de llevar a cabo una cuestión de confianza con disolución, las reglas son claras, precisas y tajantes y no admiten ninguna duda o ninguna interpretación. Y tiene razón usted, o sea, si lo cesan a este señor, sería Mecha Arauz, pese a que renunció, no le aceptaron la renuncia, la presidenta del Perú, a partir de ese cese, el agosto de este año, y ella podría convocar las elecciones simplemente regularmente y se va el 28 de julio próximo. No es un escenario honestamente deseable y creo que tampoco posible. Pero sí lo que es exigible es que el Tribunal Constitucional tenga un pronunciamiento claro de aquello que pasó y aquello que debe hacerse y aquello que debe tomarse en cuenta para que no vuelva a repetirse. Ya, pero en todo caso, también esa infracción constitucional se la podría presentar el Parlamento del 2021. Por supuesto. Sí. Entonces, a lo que voy yo, y este era el punto, una de las cosas que le dijeron al presidente de la República, me guardo en reserva de quién se lo dijo, dijo, esto va a traer cola. Y le ejemplificaron lo que le pasó, no solamente a Fujimori, a todos los ministros, salvo el señor de los Heros, que renunció diciendo, yo no estoy de acuerdo. Boloña, Yoshiyama, Hoiguay, Bustamante, Alberto Bustamante, por dar un ejemplo, los votaron hasta de los clubes, porque una vez que
fue una sanción constitucional, los inhabilitaron para ser funcionarios públicos, les costaron 12 años de juicios, hasta amenazas de cárcel y algunos de ellos cárceles. O sea, esto es algo que le puede durar 8 o 9 años a Vizcarra y compañía en un juicio en Poder Judicial. Fíjese usted que hasta ahora no hemos salido de los problemas judiciales que se han presentado en la época de Fujimori, tanto para el problema de los marinos, tanto para el problema de los del servicio de inteligencia, etcétera, etcétera, los buenos y los malos, ¿no? Hasta ahora no terminan esos problemas. Esa situación se puede repetir en el futuro. Vuelvo a tratar en estos últimos 3 minutos la pregunta que le hice hace unos minutitos antes, ¿no? ¿Dónde estuvo el derecho y el sentido común? O sea, ¿en qué circunstancia histórica 2 abogados, uno como Salvador de Solar y otro como Vicente Ceballos, están cerca de un presidente que disuelve un Congreso? Uno le da toda la razón, como Vicente Ceballos, y el otro no se la da sotoboche, calladito. Es más, se ha borrado Salvador de Solar, ya ni habla. Dicen que quiere ser presidente, que está presentando su candidato, lo que ustedes quieran, pero en el momento en que la historia lo signaba a él para decir, hasta acá llegaste, esto está mal, se quedó callado. Pero al margen de estas 3 personas, sistémicamente va a quedar consagrado de que un tipo por su voluntad puede zurrarse en un país. En general, no solamente la gente del gobierno, sino en buena parte de la ciudadanía, lo que falta es un sentimiento constitucional. Es decir, la convicción de que podemos estar incluso con una mala constitución, pero que no se puede vivir al margen de la constitución. Cuando existe un Estado, el Estado tiene que estar sometido a las reglas de la Constitución, porque si los gobernantes no se someten a esas reglas, dejan de ser gobernantes para convertirse en dictadores, en personas autoritarias, personas que actúan en función a la discrecionalidad. Y la discrecionalidad, por lo general, lleva a la arbitrariedad. Doctor, ha sido usted muy amable. Gracias. Vamos a ver qué pasa en esta ponencia ya verbal, en el debate. ¿Cuánto calcula usted que dure? ¿Días? Yo creo que un par de semanas, porque... ¿Semanas? Un par de semanas, sí. O sea, ¿de repente terminan antes de las elecciones o van a tratar ellos de terminar después para no perturbar el calendario electoral? Yo creo, bueno, el calendario electoral no se va a perturbar, van a haber elecciones el 26. quehacer, perdón, sí. electoral. Probablemente aparezca en la lista de los elegidos y poco antes de eso el tribunal tenga una respuesta, que esperemos sea la que la historia les exige, ¿no? Todo que mal, pero mal hecho. Han sido ustedes muy amables esta noche en Combates por Willax, más debates con candidatos, qué es lo que va a pasar con la Tercera Guerra Mundial y la guerra contra el derecho, contra las mujeres, que desgraciadamente seguimos viviendo todos los días. Han sido ustedes muy amables, no se muevan de Willax, son 9 de la mañana en punto.